disfruten, que disfruten. Buenos días a todos. Es un placer moderar este panel con nuestros expertos. Y yo mismo no soy experto, pero represento a los participantes en este panel, esta interacción entre los expertos, nuestros panelistas, quienes hablarán de un tema complejo para la salud, una visión de largo plazo. En nombre de José Avelar, quisiera extender nuestros agradecimientos a todos los que se dedicaron a la organización de este evento en forma remota y con este gran número de participantes. Bien, plantearé ahora el tema del panel y luego pasaré la palabra a nuestros expertos. Nuestra percepción como público y como ciudadanos brasileños con relación a este tema. Bien, quisiéramos en realidad hablar de los desafíos y del rol del Estado brasileño a nivel federal, estadual y municipal. ¿Qué rol puede jugar el Estado, el gobierno, en la construcción de un plan de largo plazo, una estrategia de largo plazo para el complejo industrial de la salud en Brasil? Los eventos, bueno, con la pandemia, todos, claro, fuimos impactados. Este es un tema muy relevante para un país que no quiere ser coadyuvante, que quiere tener un rol relevante con relación a estos temas y no ser dependiente, sino que pueda contribuir realmente para solucionar los problemas de salud y principalmente los cuidados a la población brasileña. Brasil es un país de enorme complejidad, como todos sabemos. Tenemos un marco regulatorio muy complejo para la salud, con 3 niveles de gobierno que se encargan de brindar servicios de salud, con también un sector privado fuertemente regulado. Y entonces sabemos que tenemos que enfrentar un desafío realmente muy grande para que el sector privado realmente haga su parte. Y en este sentido, es un rol que también no se limita al sector privado, que debe ser público. ¿Cómo puede el Estado brasileño, cómo puede Brasil contribuir? ¿Qué rol debe jugar cuando hablamos del complejo industrial de la salud a largo plazo? Como sabemos, enfrentamos muchos desafíos en el área fiscal, económica, y entonces la solución no será realmente, no podrá depender únicamente de recursos públicos alocados a la actividad privada, porque se gastan muchos recursos con la salud en Brasil, incluso por que hay normas institucionales que están en vigor, pero como sabemos, los recursos ni siempre
se alocan en forma adecuada. Es decir, que hay mucho que sí puede mejorar en términos de efectividad en la gestión de los recursos públicos que son utilizados en la salud. Y bien, además de los recursos públicos, también debatiremos sobre el aspecto estratégico, el rol que cabe al Estado, de un lado cumpliendo con las normas regulatorias y de otro lado cooperando con el sector privado para llevar a cabo su misión. Bien, esta fue una breve introducción y quisiera recordarles a todos los participantes que los desafíos de un país como Brasil para participar, de hecho, en estos temas como gobierno. Entonces ahora pasémosle la palabra a nuestros especialistas. Empezaremos con Eduardo Verges, vicepresidente de Boston Scientific y gerente de Brasil. Eduardo, tiene la palabra. Gracias. Bien, gracias. Marcelo, es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Intentaré hablar en portugués, pero bueno, estuve en Brasil el año pasado, entonces para mí este consejo de complejo industrial de la salud es relativamente reciente, pero entiendo que es una estrategia muy interesante de largo plazo, no solo para Brasil, pero particularmente para nuestros pacientes, particularmente para el SUS. Ahora, atraer empresas para, bueno, que se instalen en Brasil y que utilicen sus productos colaborando con el SUS es realmente algo buenísimo. Intentar disminuir la dependencia de tecnologías importadas. Y un ejemplo, durante la pandemia el año pasado, bueno, quedó evidente que tenemos que hacer las cosas diferentes. Realmente tuvimos que innovar mucho para hacer frente al COVID, por ejemplo. Entonces tenemos que cambiar y hacer las cosas de otra manera. Y bien, además de esa disminución de la dependencia de productos importados, la producción local puede sin duda generar muchos beneficios, empleo, recursos con las exportaciones, reducir el déficit de la balanza comercial del sector de la salud y, claro, también impulsando el crecimiento de la economía. Sí, hay muchos beneficios. Y ahora, cuando pensamos en esa estrategia y tomando el mercado brasileño con más de 210 millones de habitantes, siendo que casi 150, 160 millones de personas son exclusivamente, bueno, reciben la atención de SUS. Hay muchas oportunidades. Antes de que viniera a Brasil, estaba como responsable de Boston en México y Centroamérica. Y Brasil representa un 35% de los pacientes. Disculpen, tuvimos un problema técnico, pero regresamos ahora escuchando a Eduardo. Por favor, Eduardo, tiene la palabra. Bien, creo que estábamos hablando del tamaño del mercado brasileño, ¿verdad? Decía que tenemos 200 millones de personas, que tenemos una gran oportunidad con el SUS, cuando tenemos millones de pacientes. No sé si estoy en lo correcto, pero tal vez sea el mayor sistema público de salud del mundo, ¿sí? Entonces, como ya lo dije antes, tenemos una oportunidad muy grande y también varios riesgos, ¿cierto? Y también la política impositiva que es sumamente compleja y también tenemos un exceso de regulaciones en varios puntos de la academia, desde la producción hasta que el producto llegue de hecho al paciente. Además, también tenemos estabilidad y todo eso se tiene que hacer. Y en el caso de Brasil, todo eso es muy, pero muy caro. Y también tenemos algunas acciones que generan muchas incertidumbres e inestabilidades. Por ejemplo, en el caso, ya que hacemos inversiones en varios lugares del mundo,
Y también vemos que está ocurriendo lo siguiente a partir de nuestro punto de vista, porque muchas veces las inversiones de aquí son dirigidas a otros países con políticas mucho más simplificadas. Por ejemplo, podemos revisitar el framework original del complejo de salud brasileño. Es un papel fundamental el que el Estado tiene por ser el mentor de ese desarrollo de políticas de salud y regulaciones simplificadas. Pero aquí nosotros vemos que estamos caminando justamente en el sentido contrario de todo esto. Desde nuestra visión parece que estamos en el sentido opuesto de lo que ocurriría. Obviamente, sentimos lo que ocurrió el año pasado con la pandemia, pero también hay otras cosas que tenemos que considerar. El país tiene que crear un ambiente seguro y favorable para traer esas inversiones para acá. Es necesario priorizar lo que es factible, lo que se puede producir aquí. Y yo digo todo esto porque muchas tecnologías médicas complejas tienen su producción establecida en estos países que poseen una experiencia propia. Entonces, pensamos que Brasil debería, como cualquier otro país que posee un sistema público de salud, debería haber establecido sus posibilidades sobre lo que es estratégico, sobre lo que es impactante para sus políticas y de salud. Yo dije también que antes yo estaba trabajando en México y un ejemplo de esta experiencia, de esas estructuras, se pueden tomar en cuenta con los acuerdos comerciales. Brasil es un país, entre comillas, un poquito cerrado comparado con otros países. Por ejemplo, el mercado brasileño, mexicano tiene más de 50 opciones. Entonces, lo mismo ocurre en Costa Rica y ellos tienen dispositivos locales médicos. Tal vez México puede ser un mayor productor de dispositivos médicos de toda Latinoamérica en este momento. Y ahora, otro punto que hay que tomar en cuenta es esas características de los dispositivos médicos, porque el ciclo de la innovación de los dispositivos médicos en realidad es bastante acelerada. Tenemos 18 a 24 meses. Por lo tanto, podría ser entre 10 y 20 años. Entonces, lógicamente, existen varios caminos para fortalecer los complejos de salud en Brasil. Tenemos muchas oportunidades, pero el primer paso, sin lugar a dudas, es crear condiciones que sean más seguras, más favorables para que el inversionista crea que aportar su capital aquí es algo factible. Entonces, llegó a Brasil hace 25 años. Por lo tanto, exportamos los productos y hicimos una inversión de más de 30 millones de dólares y tenemos una fábrica en Contagem, en Belo Horizonte. Allí nosotros estamos produciendo una válvula aórtica para todo el mundo. Entonces, nos estamos preparando para poder empezar a exportar hacia Estados Unidos. Así, nosotros creemos mucho en las oportunidades que tenemos aquí en Brasil. Tenemos más de 1,000 empleados y ahora sí necesitamos que el gobierno nos ayude un poco más para traer las inversiones, para poder traer ese complejo industrial de salud. Necesitamos las reformas estructurales. Ustedes conocen ese tema mejor que yo. Son los laborales, administrativos, etcétera. Alguien que haya escuchado eso en los últimos 20 años, quizás necesitaríamos acelerar todo eso un poco más. Por lo tanto, tenemos que usar mayor simplificación de la regulación y también más simplificación en el tema de impuestos. Por lo tanto, tiene tal vez una pregunta para mí, eso sería todo. Sí, con seguridad la tendremos, Eduardo, más adelante. Entonces, por el momento,
Usted ya nos lo dio una idea, nos abrió el apetito, digamos así, con muchas ideas y con una visión del área de la salud. Entonces, tenemos potenciales inversionistas extranjeros que muestran esa necesidad de planificación a largo plazo. Y con seguridad volveremos al tema más adelante. Agradezco muchísimo por el momento, por su excelente participación. Muchas gracias. Le paso ahora la palabra entonces a Felipe Barrero, vicepresidente de Meditronic de Brasil. ¿Nos escucha, Felipe? Tenemos un pequeño problema con Felipe de conexión. No sé si James entonces... James, ¿está listo para empezar ahora? ¿Puede? James entonces tomará la palabra ahora. Y bien, James es director de la OPS, la Organización Panamericana de Salud. Muchísimas gracias, James, por tu presencia. Tiene la palabra. Hola, muchas gracias. Buenos días. Es un placer estar con ustedes. Yo no hablaré portugués, pues ya llevo un tiempo sin practicar. Tuve la oportunidad de vivir y trabajar en Brasil durante 4 años, pero bueno, eso ya fue hace 10 años, entonces no he practicado más el portugués. Me complace mucho estar con ustedes esta mañana. Y bien, nosotros en realidad hemos visto como los impactos de la pandemia de COVID-19, una situación para Latinoamérica y el Caribe, donde, bien, sí hemos visto una grande dependencia de medicaciones importadas. Y eso combinado a las cadenas de suministro regionales tan vulnerables, la heterogeneidad en términos de vacunas, investigaciones, ensayos farmacéuticos y desarrollo de productos conllevan combinados a realmente una falta y también a una inequidad, una falta de inequidad en el acceso a las tecnologías de la salud. Y bien, hemos tenido, claro, precios crecientes, no solo para las vacunas, sino también para los equipos de protección personal más básicos incluso, y que deben proteger a la salud de los profesionales de salud que cuidan a los pacientes de COVID-19, productos desinfectantes, mascarillas, tapabocas, guantes, ventiladores, oxígeno, es decir, una amplia gama de productos que son necesarios para responder a las necesidades de la población. El análisis que nosotros llevamos a cabo con respecto a la evolución y juntamente con las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, también ponen de manifiesto que un sinnúmero de países y médicos, claro, solicitan que se faciliten los procesos de importación sin aranceles, por ejemplo, a la importación. Los países exportadores, claro, implementaron medidas restrictivas al comercio para limitar las exportaciones de productos. En mayo de 2020, nosotros hicimos una evaluación de la región. Muchos países y 4 de los principales suministradores implementaron restricciones a la importación de productos y tecnologías de la salud. La Organización Mundial de la Salud en una encuesta reportó que muchos países también reportaron
falta de equipos e insumos básicos, y eso no se refiere únicamente a COVID-19. En agosto de 2019 también hubo escasez de productos del antirretroviral, por ejemplo, para el VIH, y más recientemente en Brasil también hubo mucha escasez en relación a las medicaciones y narcóticos necesarios para el tratamiento del COVID-19. Y bien, todo eso es resultado de unas deficiencias que existen hace mucho tiempo en tecnología científica, en la capacidad de desarrollo y políticas públicas de Latinoamérica y el Caribe. Antes de la pandemia, la Convención Económica de Latinoamérica y el Caribe estimó que solamente un 4% de las importaciones de la región, un grupo estratégico de técnicos, bueno, dijo que solamente un 4% venía de la región. Significa que el 96% de los productos utilizados en la región dependen de otros mercados, América del Norte y Europa, China y la India principalmente. Y sí que hubo un crecimiento de insumos médicos en los últimos 10 años. Sin embargo, hay una disparidad en términos de importaciones de medicaciones innovadoras y también de principios activos. Entonces tenemos un desequilibrio comercial muy grande para Latinoamérica y el Caribe comparados contra otras partes del mundo. Entonces, sabemos que mientras vemos que la región ha priorizado más recientemente la importancia estratégica de la producción de vacunas, y esto, bueno, queda evidente como consecuencia de las grandes desigualdades en la distribución de la vacuna. Y tenemos también muchas brechas en la producción. Aún así, la región todavía no ha salvado muchas brechas ni superado los grandes desafíos, básicamente porque es algo sistémico. No es algo que los países puedan cambiar del día a la noche y, por ejemplo, en el caso de los gastos brutos en investigación y desarrollo en la región de las Américas, tenemos un 0,03% del PBI comparado contra los países de la OCDE. Entonces, que invierten mucho más en investigación y desarrollo en el sector de la salud, y los investigadores por miles de habitantes, son 20 millones por habitantes, 24 millones en las Américas comparados con 263 por millón en los países de la OCDE. Es decir, que podemos ver que realmente existen problemas sistémicos y funcionales que tienen que tratarse en el sector privado, la academia, en los países, a nivel de los países, y tenemos el sector industrial. En Brasil y en otras regiones pueden tener una oportunidad, y en términos de región también es algo que todavía hay mucha dependencia, una concentración geográfica de los mercados farmacéuticos. Como organización, nuestras recomendaciones son, bueno, recomendamos 3 áreas clave de acción. La primera acción es fortalecer la acción multisectorial, el liderazgo, la gobernanza en el sector de la salud y la tecnología y las ciencias, crear mapas de rutas con el liderazgo de los gobiernos para que puedan definir prioridades y reunir a los sectores de ciencias de la salud, tecnología y la industria de producción. Los países deben entonces fijarse en las políticas y los marcos regulatorios, pues así podrán alinearse con las normas internacionales de ciencia y tecnología, y podrán también invertir en desarrollo, innovación y incentivar la transferencia de tecnología para que tengan los retornos necesarios y puedan asegurar acceso a las materias primas, medicaciones, tecnologías de la salud. Todas esas cosas requieren también una participación activa de la academia y el sector privado, que tienen una gran capacidad
para lidiar con estos temas. La segunda línea de acción recomendada es fortalecer la investigación, el desarrollo, producción y capacidad logística, condiciones que permitirán que esos países avancen en, por ejemplo, hay que invertir en recursos humanos, ingeniería, ciencias biomédicas, farmacéuticos, ciencias biológicas, y hay que desarrollar una infraestructura local, grupos de investigación, de innovación, instituciones que puedan también supervisar esos procesos, universidades, instituciones públicas de salud y autoridades regulatorias, por supuesto, que deberán también monitorear los avances, desarrollos clínicos y médicos. La primera línea de acción está vinculada a la necesidad de una mayor colaboración interregional y subregional, incluso con los líderes de Brasil. Ningún país podrá hacer esas cosas solo. Es muy importante que la región trabaje en conjunto y que realmente identifique sinergias, qué acuerdos podrán alcanzar en toda la región, acuerdos comerciales, de transferencia de ciencia y tecnología, acuerdos técnicos en los mercados que podrán consolidarse para fomentar la innovación, el desarrollo, la producción, con la participación también de los gobiernos, las autoridades gubernantes y una red de socios, de colaboradores. Nosotros en la OPS, de nuestra parte, lo tenemos muy en cuenta con gran seriedad a este proceso. Podremos proveer una plataforma también donde se puedan que puedan fomentar todos esos procesos. Podremos facilitar procesos de transferencia de tecnología para que lleguen más vacunas a la región. Estos serán mis aportes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, James, por su presentación tan completa y complementando aquí lo que Eduardo ya nos había dicho. Claro, con su visión de la OPS y con su visión de la región y de esa necesidad indiscutible que hay de tomar acciones conjuntas en la región. No sé si Felipe se unió a nosotros. ¿Felipe está? Creo que no. Entonces voy a pasar la palabra directamente a Nelson Mussolini, que es el presidente ejecutivo de Sindus Pharma. Nelson tiene la palabra. Gracias, Marcelo. Agradezco inicialmente a José por esta brillante semana FIS, que es sumamente importante poder discutir puntos que están en la pauta hoy, diría yo, en la pauta mundial de Brasil. En primer lugar, quisiera rendir un homenaje, pues durante la pandemia pasamos por problemas serísimos en nuestro país y en el mundo como un todo. Y quisiera rendir un homenaje a los médicos, a los enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, personal de limpieza de los hospitales, recepcionistas que tuvieron contacto desde el primer momento, choferes de ambulancia que salvaron tantas vidas. O sea, un ejército de personas que ayudaron a salvar miles de vidas en todo el mundo. Sin olvidarnos, claro, de la industria farmacéutica, que fue aquella que proporcionó todo ese arsenal bélico para que los profesionales pudieran trabajar y ejecutar sus servicios y salvar vidas. Desde el inicio de la pandemia, en una reunión de directorio nuestro, uno de los directores dijo, es para la industria, de la industria farmacéutica que saldrá la solución de los problemas y no tenemos dudas de que fue de ahí, con el desarrollo de las vacunas, de la industria farmacéutica, que todo resultó. Cuando nosotros hablamos del complejo de la salud en Brasil, nosotros tenemos problemas muy serios con eso. Eso porque tenemos una buena idea de crear las PDPs y con ello
usar el poder de compra del Estado de una forma inteligente para traer tecnología al país, pues lo que era para ser un programa de estatus se convirtió en un programa de gobierno y se convirtió y llegó a ser un programa de ministros. Y después es un programa de secretarios y ahora de directorio dentro del Ministerio de la Salud. Entonces, recientemente tuve la oportunidad de poder participar en una encuesta realizada por la OEPS sobre el complejo industrial de Latinoamérica. Y lo que se ha dicho es lo siguiente, que nosotros necesitamos capacidad de consumo para poder competir con los grandes proveedores del mundo, China e India, en el área de insumos farmacéuticos, por ejemplo. Nosotros tenemos serios problemas de capacidad en lo que tenemos, de consumo de eso, es tan pequeño dentro del país, único, y vamos a necesitar juntar todas las Américas para tener una capacidad de consumo que dé un volumen suficiente para abaratar precios. Si no, no será posible competir. La globalización es algo excepcional. Mostramos en la pandemia los serios problemas, serísimos problemas, cuando los países son obligados, de hecho, y no porque quieran, sino porque son obligados a cuidar de sus nacionales para mirar hacia adentro de los países. Eso ocurrió con China, con India. Tuvimos serios problemas de falta de insumo farmacéutico todo eso fue grave comparado comparado con la situación, y la industria local logró desarrollar rápidamente nuevas formas de producción, ampliar mucho su capacidad de producción, y todo eso por un medio de un costo sumamente alto que se tenía que repasar a las personas en la medida de lo posible, a las empresas y a las instituciones. Si no tenemos una política bien centrada en ese tema, no solo en Brasil, sino una política dentro de las Américas, y ahí englobo Estados Unidos dentro de eso, Norteamérica tiene que estar realmente participando de esto, porque hay un mercado consumidor sumamente importante y también una alta dependencia del Asia y de sus modelos. Entonces, nosotros tenemos cómo desarrollar esto. Eduardo habló muy bien sobre los problemas burocráticos que tenemos en nuestro país. Es un absurdo que en materia de salud, un país cobre casi un 33% de impuestos sobre los productos. Yo vivo diciendo, Marcelo, que eso es pornográfico, ese cobro de ese impuesto sobre los productos de salud, especialmente los farmacéuticos. Nosotros estamos pasando por un intento de reforma tributaria que no es una reforma, sino es un remiendo tributario en favor del impuesto sobre la renta, y aún quiere sacar los pocos beneficios que existen sobre el área de la salud, que es el PIS, COFINS, y que eso va a traer un impacto muy grande. Entonces, en lugar de usar el poder de compra de un Estado para baratear los precios, nuestro gobierno está usando un poder de compra del Estado para poder tributar más, lo que va contra cualquier política de complejo industrial en el área de la salud. Un país que cobra 30% de impuestos y usted tiene más gente para pagar tributos en el país que para pagar tributos. Hay empresas grandes en Brasil que tienen 200 personas para pagar los impuestos y deben tener 30 personas en el área con desarrollo, en estudio y desarrollo. Entonces, lo contrario sería lo correcto. No quiero llegar al nivel de los Estados Unidos de que una empresa grande necesite 3 personas para pagar tributos. Eso va a ser utópico en los países de idioma hispano. Pero con seguridad, si nosotros tuviéramos un equilibrio mucho mayor, o sea, un 60% para estudios y un 60% para pagar impuestos, creo que ya sería un desarrollo muy grande.
Y creo que sí, que los países van a tener que unirse, los países van a tener que unirse con los gobiernos para crear una política para las Américas, porque ahí sí se dará un mercado consumidor, será una forma de competir y de desarrollar nuestra industria dentro del país. Brasil hoy depende 90% del área importada en el área farmacéutica. Eso es un problema muy serio cuando ocurre una pandemia. Sabemos muy bien que esta no será la última pandemia que la humanidad va a enfrentar. Entonces vamos a necesitar cada vez más un desarrollo industrial por respeto a la propiedad intelectual para que así se genere la cura de esas enfermedades. Y para concluir, yo quiero decirles algo que recientemente vino a mi mente. Dentro de la Sinusfarma, una persona dijo, el mayor enemigo de la pandemia o de la humanidad fue esa enfermedad y el mayor enemigo de la enfermedad fue la unión de esfuerzos en el área de la salud para salvar vidas. Nosotros necesitamos mirar hacia ese complejo industrial de la salud con una mirada distinta y también con el apoyo de todos los gobiernos y con el trabajo que la OEPS viene desarrollando en levantar el problema y mostrar las dificultades, todo en el desarrollo de nuestra región con el productor de salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelson, por el justísimo homenaje que usted hizo a todos los profesionales de la salud involucrados en la salud durante estos 2 años que nosotros convivimos con la pandemia, ¿ok? Mientras no recibimos las preguntas del público, lamentablemente Felipe no va a poder reunirse con nosotros. Entonces, podemos pasar directamente aquí a la charla y a la conversación de las preguntas. Y quisiera entonces aprovechar lo que ustedes mencionaron para poder hacer una pregunta desde el punto de vista político, porque una política de largo plazo depende de los políticos. La iniciativa privada sola no es capaz de proveer esa política y nosotros tenemos cada vez más lecciones en Brasil que van involucrando los 3 niveles, 2 de los 3 niveles de la salud y con seguridad los más importantes desde el punto de vista de un lado de la generación de recursos, por otra parte en la regulación con la generación de salud. Por lo tanto, con esas elecciones para presidente y para gobernadores en Brasil, ¿cómo transformar esa tragedia que en la humanidad vivió en los últimos meses? ¿Cómo transformarlo en una pauta que sea una pauta común, una pauta de Estado y no una pauta de gobierno para el área de la salud, del complejo industrial de la salud? ¿Y cómo hacer que independientemente de las decisiones políticas, ideológicas de los candidatos, este tema aquí, este tema que es un tema de Estado, de atención a la población, sea entonces considerado y sea también adoptado, por lo menos en su mínimo, por todos los candidatos? ¿Es posible entonces obtener esa unión? Es posible que la iniciativa privada, la OEPS, por lo tanto, ellos puedan promover esa pauta y esa guía para que todos los candidatos se comprometan con ellas. Por favor, Nelson.
Se vuelve entonces fundamental que consten los programas de gobierno, que esos programas de hecho sean abiertos a la población y principalmente que sean cumplidos, elegidos. Por lo tanto, las elecciones y los países se divulgan mucho las personas y los candidatos y después de elegido el programa no es ejecutado. Surgen otras necesidades, las personas se olvidan de ese problema. La salud tiene que estar en el centro, en el foco de los candidatos. Por lo tanto, el país para cuando no hay salud. Entonces, tenemos que ver que de forma general, por más enfocados que estemos en el tema del capitalismo, yo quiero ser un capitalista de repente feroz. Hay que pensar en la salud para incluso poder aumentar la productividad y así poder tener mejores ganancias. Entonces, la salud tiene que estar en foco. El punto es el siguiente, que yo no veo eso entre esos candidatos que se están poniendo en la disputa. Yo no veo que la salud tenga o sea el foco de estos candidatos. Hay más temas políticos de izquierda y de derecha que se está nuevamente haciendo una elección y los programas ya no están siendo traídos a debate. Las entidades del área de salud están preparando en sí puntos mínimos y FIS puede ayudarnos mucho en eso, para dar puntos mínimos para los candidatos, para que ellos se comprometan con eso. Sin duda, el Sistema Único de Salud, incluso Eduardo lo dijo, el brasileño es el más amplio del mundo, es el mayor sistema del mundo. El SUS es el mayor sistema del mundo y necesita sobrevivir. No puede sobrevivir con recursos pagados por parte del presupuesto de la Unión. Necesitamos tener un presupuesto mejor. Los candidatos tienen que comprometerse con eso. Y mientras en la política, en los gobiernos, entendamos la salud como solamente como un gasto, tendremos un desarrollo de la salud que no va a competir como los nacionales. James quiere darnos su visión sobre el punto de vista de la OPS y cómo influir en el gobierno. Bien, yo, Marcelo, pienso que sí, una de las lecciones muy claras durante los últimos 2 años es que, bien, los vínculos entre realmente la economía y gobiernos, independientemente de lo que se haga en Brasil, Estados Unidos o Chile, los candidatos, realmente todos los candidatos a gobierno intentarán mejorar los aspectos económicos y también el desarrollo social de sus países. Eso no será posible sin ayuda, como vimos bien recientemente, hace 2 semanas recién, nosotros publicamos un análisis de la región para los próximos 6 a 9 meses en conjunto con la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. Realmente es muy preocupante porque hemos perdido 10 años de los avances en salud pública, las desigualdades o diferencias entre aquellos que tienen y que no tienen acceso viene creciendo, sigue creciendo. La crisis de la salud ha resultado en un deterioro de los procesos políticos, social, económico, con altos niveles de fragmentación en la región. Y entonces enfrentaremos una recuperación muy lenta que deberá empezar el próximo año y básicamente es algo que impactará el nivel de fondos disponibles para la educación, la salud, es decir, deberemos
construir, hacernos más resilientes. Nuestros sistemas de salud deberán estar más preparados para responder a futuras crisis de salud y para recuperar todo lo que perdió en los últimos años. Los gobiernos se enfrentarán un escenario fiscal muy diferente y en muchos casos tendrá que negociar en áreas muy importantes, pero nosotros esperamos realmente reducciones significativas en el sector de la salud que probablemente impactará el sector farmacéutico también. Esos procesos serán muy importantes. Deben involucrar a todos. Requiere que todos, no solo los políticos, se mantengan centrados en estos temas en los próximos 3 a 5 años. Sin este foco no veremos la recuperación económica necesaria en la región para que podamos alcanzar las metas del desarrollo sostenible. Gracias. Gracias, James. No sé si Eduardo también desea añadir. Tengo preguntas de los participantes. No, para mí esta es una pregunta muy difícil. Es la pregunta de miles de millones de dólares, ¿no? El que pueda responderla no solo en Brasil, en cualquier otro país. Pero la verdad es que por lo menos de parte de la iniciativa privada, nosotros debemos seguir trabajando con las entidades como OPS y otras entidades globales y locales, asociaciones de empresas, de industrias. Nuestra responsabilidad es llevar datos y acompañar y también exigir los resultados, como dijo Marcelo. Lamentablemente los políticos prometen demasiado, pero después que se eligen, las cosas cambian, obviamente. Y yo diría que la comunidad, los pacientes, tienen que mantenerse unidos y acompañar, seguir esa jornada y bien, quizás también tener objetivos para corto, mediano y largo plazo. Y bueno, seguir acompañando y demandando, porque los políticos muchas veces prometen demasiado y a nosotros nos gustan todo lo que ellos nos dicen, pero en realidad, claro, están muy bien, pero jamás pasa nada, quizás porque son muy desafiadores y nosotros, bueno, cabe a nosotros también seguir de cerca y seguir exigiendo, demandando, que sean más pragmáticos mediante encuestas, quizás que permitan que midamos, sigamos lo que están haciendo. La respuesta es muy difícil, pero en nuestro caso debemos ser más participativos, continuar con esos procesos de colaboración, estar abiertos también para oírles a ellos y trabajar de una manera diferente con ellos. Perfecto. Una de las preguntas también de Rochelle Alencar es justamente, ¿qué hacer para que la población realmente se sensibilice, que tenga conciencia de este tema de la salud en las encuestas realizadas por los políticos para saber cuáles son los temas principales de interés de la población? La salud siempre sale en primer lugar, es uno de los tres más. Al lado de seguridad, salud, empleo, siempre, claro, son los aspectos que más interesan a la población, pero como dijo Eduardo, desafortunadamente las acciones son muy de corto plazo, el foco, ¿no? Que vuelva a abrir un hospital, el número de camas, son acciones muy directas, ¿no? Que también puedan percibirlas los electores. El desafío es que de hecho ellos hagan cosas de mediano y largo plazo, los políticos, y mi esperanza es que esta sea una plataforma de Estado, porque para que avancen las cosas, bueno, todos tienen que hacer que avancen. Todos los que sean elegidos seguirán haciendo cosas que continuarán después que ellos se vayan. Las cosas no son automáticas, no hacemos las cosas hoy para ver resultados el día de mañana, y así son las cosas. Por eso tienen que ser acciones de largo plazo. Hay dos preguntas
Bien, también relacionadas con temas similares. Una es cómo crear un ambiente de innovación en el Brasil para disminuir nuestra dependencia de la India y de la China. Y también pregunta José, ¿cómo podemos, si es que hay espacio para ello, llevar el desarrollo de la producción de insumos a otro nivel? Bien, Marcelo, como dije antes, cuando hice mis primeros aportes, el mercado consumidor tiene que ser fuerte. El Brasil eh, tiene que, claro, actuar en conjunto con las Américas. Hace 43 años, cuando empecé a trabajar en el sector farmacéutico, soy muy antiguo en este mercado, el Brasil era el mayor productor de penicilina benzatina del mundo, acá, en Brasil. Es decir, nosotros ah, producíamos el precursor de la penicilina en el Brasil, pero por una cuestión de mercado, eso se desplazó a Asia y donde tenían muchos incentivos gubernamentales, primero. Segundo, ellos podían también capturar al mercado mundial. Y como suelo decir, en este sector se producen toneladas para vender miligramos. Es decir, si uno no tiene un mercado muy grande, no puede tener masa crítica. Por eso las Américas tienen que unirse. Por una cuestión puramente estratégica, bien, tenemos que desarrollar estas cosas en las Américas porque mañana o después otra vez más tendremos un problema y necesitaremos tener insumos acá en nuestras casas o cerca de nuestras casas. Ahora, desafortunadamente, nosotros perdimos la tecnología, ya no sabemos producir penicilina en el Brasil, algo que es básico y no hay patente, pero queremos hacer cosas más complejas. Bueno, segundo, tenemos un problema serio en nuestro país porque la vida de las personas que quieren innovar en el sector de medicaciones es muy complicada porque el control de precios está fuera de la realidad mundial. Tenemos un control de precios basado en una legislación de 2003. El mundo avanzó. En aquella época no teníamos genéricos ni tanta competencia. Es decir, que nosotros también tenemos que avanzar. Nuestras reglas internas tienen que avanzar para que podamos incentivar, impulsar la innovación. Algunas empresas brasileñas tienen su centro de innovación en Canadá. Es más fácil hacer innovación en Canadá que en Brasil. Es más sencillo, más rápido, menos costoso. Y acá en Brasil, si importamos un producto para hacer pruebas, ensayos, ya tenemos que pagar impuestos sobre eso. Es decir, en innovación, los impuestos, bueno, se imponen antes de que exista. Si tomo préstamos para innovar, tengo que pagar impuestos sobre el préstamo antes de la producción. Ya tenemos esta imposición, esta tributación. Y es decir que, bueno, volvemos a la pregunta si nosotros no tenemos una visión de parte de nuestros políticos, sin construir ahora, sin cultivar ahora, nosotros no tendremos un futuro promisor. Seguiremos siendo dependientes y tendremos problemas serios en la próxima pandemia. Quizás yo no viva, ustedes no vivan, pero seguramente nuestros hijos y nietos vivirán una nueva pandemia y el mundo, las Américas deben estar preparadas. Nuestra región tiene que estar preparada y eso no sucede del día a la noche, como dijo. Debemos tener políticas de Estado en algunos gobiernos para que alcancemos los objetivos de seguridad en salud tan importantes para la población. Eduardo, James, ¿desean aportar algo? Bien, como dije antes, nosotros debemos realmente, la innovación necesita tener una política tributaria más sencilla, más leve. Tenemos varios ejemplos.
Marcelo habló de varios de ellos. Y también una regulación mucho más simplificada. Es sencillo, pero además de eso, coincido, necesitamos mayor volumen. La capacidad de consumo es muy baja, pero tenemos muchas ineficiencias en el proceso. Cuando el producto llega a Brasil, por ejemplo, yo quizás pueda traer cualquier producto a Brasil por 100 reales. El costo final para el paciente puede ser 2, 3, 4, 5 veces para el plan de salud, el seguro de salud, porque hay muchas inefectividades en la cadena y hay muchos intermediarios también. Y a veces ellos no generan valor, pero generan costo. Una vez más, como decía, regulación, tributación, etcétera. Entonces, tal vez para mí este es el punto más importante. Y la educación. También tenemos que educar a la población sobre la importancia de la salud y cómo ellos deben realmente demandar que los políticos entreguen lo que prometieron, dar visibilidad, darlo a conocer para que la población pueda cobrar y acompañar esas promesas que hacen los políticos durante los procesos de elección. Muy bien, James. Marcelo. Bien, hablo desde la visión, con una visión de la política pública. Antes que nada, esto debe ser una prioridad para los países y la región. Entonces, claro, volviendo a lo que dijo Nelson, si es para toda la región, Estados Unidos y Canadá tienen un rol importante también para asegurar los volúmenes, la consolidación de un mercado regional. Y Estados Unidos han expresado un fuerte interés también en reducir las cadenas de suministro, reducir la dependencia de Asia. Y esta es una gran oportunidad para Latinoamérica y el Caribe también. Ahora, las decisiones políticas, de políticas públicas deben tomarse, pues no es algo que sucede del día a la noche. Hay que invertir más en la academia, en la producción de los científicos, licenciados de posgrado, alumnos de posgrado en la tecnología, matemáticas, en el sector de ciencias, las áreas que permitirán avanzar estos temas. Necesitamos ver más grupos de innovación colaborando con el sector farmacéutico, la academia también, enfocando sus prioridades y debemos también, o bien, los estímulos también de los gobiernos, incluso, bueno, en las comunidades para las acciones de base para fomentar esos procesos del mercado jugará su rol, pero sin el sector público esto no avanzará. También hemos visto casos donde el sector privado ha intentado innovar, pero en países donde el marco regulatorio y las políticas no eran adecuados, no lo permitían y no funcionó. Sin las políticas, las normas regulatorias adecuadas para soportar, respaldar la vigilancia de mercado de los productos y fomentar el sector de la salud, sin la regulación de la producción de productos, no serán exitosos estos proyectos. Tenemos que hablar también de la confiabilidad entre países, entre gobiernos y la colaboración de todos estos actores. Son diferentes aspectos. Y con relación al sector público, gobiernos de Brasil pueden también trabajar con otros países de la región. Es una acción interregional la que debe darse y será un agrado para nosotros participar de estas discusiones. Muy bien, entonces antes de concluir voy a hacer una última pregunta del público porque llegaron muchas, pero estamos hace 1 hora y 12 desde que regresamos desde la interrupción, entonces tenemos que concluir. Es una pregunta sobre la mejora de los laboratorios oficiales, una mejora en el uso de esos laboratorios, porque vimos que ellos tuvieron un papel importante durante la pandemia y
También esos vienen sufriendo de todos los males que ustedes ya relataron aquí. ¿Qué lecciones podemos retirar de aquí? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Y qué podemos hacer para ver esa visión de Mauro? Bien, Marcelo. Yo realmente me estremezco cuando se dice laboratorio oficial, porque parece que los laboratorios que tenemos aquí son clandestinos. Entonces, yo prefiero dividir entre laboratorio privado y laboratorio público. Prefiero decir. Entonces, yo tengo el honor de tener el Instituto Butantan, la Fiocruz, Furbis, etcétera. Y también siempre divido laboratorio público con el privado. Es de fundamental importancia el laboratorio público. Es fundamental que participe en esa cadena de complejo industrial. Pero yo pongo en duda si hay necesidad realmente de que ellos se miren tan solo para que para esos productos muy innovadores. Tenemos miles de productos que ya perdieron su patente, tenemos miles de productos sumamente importantes para la población. Yo voy a dar ejemplo de la penicilina benzatina que hace 3 años tuvo un problema mundial. Y aquí en Brasil la sífilis congénita aumentó de forma asustadora por la falta de penicilina besatina. Y en el laboratorio público, aquel que es pagado por nuestro dinero, aquel que necesita presentar ganancias a fin de año, necesitaría desarrollar esos productos, productos para el cáncer, productos oncológicos que el mundo abandonó. Eso debido a falta de condiciones financieras de hacer ese producto. Esos laboratorios ven eso con más cuidado. Me parece el área de la innovación sumamente importante. El área de transferencia de tecnología como el Butantan hace, en el área de vacunas, como Fiocruz hace, es de importancia máxima. Creo que sí. El programa de vacunación e inmunización está muy vinculado a los laboratorios públicos y es una forma correcta de hacer las cosas, pero creo también que ellos podrían mirar hacia otros temas del mercado y así procurar absorber tecnologías que sean más antiguas, ya de dominio público, para poder aprender mejor, atender mejor a la población. Eso es algo que estamos defendiendo ya hace mucho tiempo y creo que es de suma importancia que esos laboratorios lo hagan. Sin duda, hemos visto eso con las vacunas, estamos vacunando a la población después de esto entre Fiocruz, que es algo muy importante. Y ahí viene un tema muy importante de nuevo, que es el tema de las licencias compulsorias, pues se probó que por más que no creamos creer que la negociación es mucho mejor que la presión. Laboratorios con Fiocruz negociaron, por ejemplo, para producir en Brasil, Butantan negoció, o sea, los laboratorios privados como Pfizer están empezando a hacer esa respuesta para la población. Es tan importante esa participación de todos, de toda la población, pero siempre con una visión de negociación en lugar de presión. Muy bien, entonces, como dije, hay varias otras preguntas, pero bueno, usted ya la respondió una de ellas sobre cómo mantener los talentos en Brasil, porque Brasil viene perdiendo inteligencia, inteligencia en la cual se invirtió jóvenes que estudiaron en Brasil y que se fueron para posgrados, etcétera, y después ya no regresan a Brasil. Es peor que perder, ¿verdad? Es invertir y perder. Entonces, mi visión es que ustedes respondieron un poco esa pregunta al decir qué es necesario hacer a largo plazo para que así la actividad del sector se quede en el sector. No sé si ustedes quieren dar una palabrita sobre esto antes de concluir sobre el tema de la retención de los talentos en las empresas, Eduardo. No sé si tú quieres un talento que viaja por el mundo
trabajando en su empresa. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí en Brasil tenemos mucho, pero mucho talento, por lo menos las startups que nosotros vemos aquí en Latinoamérica. Aquí en Brasil tienen más de 7 u 8 que se convirtieron en unicornio. Entonces, ese es un reflejo del talento que tenemos aquí en Brasil. Creo que en nuestros casos como empresas, nosotros tenemos que generar empleos de alto valor en el cual nosotros logremos desarrollar y traer competencias y generar valor, tanto para nuestro país como para nosotros. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande porque en realidad tenemos mucho de eso. Colombia, México, Latinoamérica, China, Libia, etcétera. Nosotros hoy mismo tenemos el problema de retener talentos. Todos quieren vivir en Estados Unidos, la mayoría en Europa. Esa es la realidad. Entonces tenemos que crear las condiciones necesarias para ellos, porque ellos se podrían ir, estudiar y volver. Eso es algo que ocurre, porque en realidad las oportunidades de estudios están allí y esa es una realidad. Y en muchas ocasiones la experiencia está allí. Lo que tenemos que crear entonces son oportunidades para largo plazo, para aquellos que deseen regresar una vez que concluyeron sus estudios. Entonces tenemos que generar empleos de valor, generar oportunidades de desarrollo para largo plazo. Y como les dije antes, yo creo que aquí en Brasil nosotros tenemos universidades de muy alta calidad. Entonces también tenemos que generar alianzas para esas universidades y también oportunidades para retener estos talentos, porque tenemos muchas cosas por hacer, muchas oportunidades y tenemos la materia prima. Ese es el talento al cual nos referimos, pero todo dentro de ese ecosistema tiene que usar las tareas de un poco diferentes para retener talentos. James, ¿deseas comentar algo? Tú dijiste varias veces esto en la investigación, investigación y desarrollo, universidades. ¿Quieres complementar diciendo algo sobre este tema, James? Bueno, yo añadiría tan solo que todas estas cosas solamente serán posibles si realmente se invierte en recursos humanos y en todas las competencias y habilidades necesarias para que eso pueda concretarse, no solo en ciencia y tecnología, sino también en ciencias regulatorias, para que se pueda alcanzar las eficiencias necesarias en el sistema regulatorio que está siendo creado no solo en Brasil, pero en toda la región. Las competencias que serán necesarias a desarrollar la infraestructura, es decir, son condiciones que serán necesarias realmente para que tengamos los talentos humanos y un ecosistema preparado realmente para una nueva realidad. Es muy importante al hablar de retención de personas que hablemos más allá de la ciencia, ¿no? Los científicos. Estamos, claro, los biólogos, biotecnólogos, farmacéuticos, pero tenemos que considerar la fuerza laboral capacitada. Hay que trabajar con las universidades, el sector de la educación para definir cuáles serán las acciones necesarias que conllevarán a esas condiciones adecuadas en el trabajo. Y también estamos haciendo un análisis para analizar el por qué migran las personas. Encontramos que en el sector de la salud, en el científico puede ser igual. La condición laboral es la causa número uno del abandono del trabajo en ambientes donde las personas tienen acceso a tecnologías modernas, una infraestructura moderna, que tienen el reconocimiento del trabajo en equipo. Las personas permanecen en el trabajo y es igualmente algo igualmente importante al salario. Es muy importante que lo tengan en cuenta.
Muy bien. Bien. Es realmente, no quisiera concluir este debate porque estoy aprendiendo mucho. Es difícil ser moderador en una charla como esta, porque estoy aprendiendo mucho, absorbiendo el conocimiento de ustedes sobre este importantísimo tema para el país y para el mundo. Es un tema, de hecho, clave para Brasil. Bueno, tengo que concluir. Les agradezco muchísimo a todos por la presencia de Nelson, de James. Fue un honor poder dividir este panel con ustedes y escuchar todo lo que escuché de ustedes. Les agradezco muchísimo, entonces, a Eduardo, Felipe, James, Marcelo, y les agradezco a la organización del FIS. Vamos a concluir, entonces.